orgullosamente la 7ª División de la Policía Federal. Es bien importante decir esto porque en diferentes lugares piensan que somos una instancia distinta, y no. Nosotros estamos inmersos en la corporación de policía más importante de este país, que es la Policía Federal. Somos la nueva división, somos la división Benjamín de la Policía Federal. Fuimos abanderados el 22 de agosto del año pasado y somos el complemento de otras funciones cuya especialidad encabezan otros 6 jefes de división. Estamos hablando de las divisiones de antidrogas, la división científica, la de investigación, de inteligencia, fuerzas federales y seguridad regional. Entonces nosotros somos la 7ª división. Por ahí quisiera empezar. ¿Cómo podríamos definir a la división de Gendarmería? La división de Gendarmería, antes que otra cosa, representa el esfuerzo de implementar un nuevo modelo policial. Un nuevo modelo policial creado con el objetivo de reforzar las capacidades de las instituciones de seguridad de los diversos niveles de gobierno y de generar condiciones de seguridad y protección de los sectores productivos de la economía que se encuentran en riesgo como resultado de la actividad delincuencial. Esto ha sido definido por nuestros altos mandos conceptualmente como asistencia ante situaciones que presenten debilidad institucional por cualquier circunstancia que pudiera generarla, no necesariamente por la presencia del crimen organizado, aunque preponderantemente, yo la veremos más adelante, sino situaciones como la que sucedió en el huracán Odile, en cuyo caso la debilidad institucional se manifestó de manera diversa. ¿Sí? Era una situación en la que teníamos turismo varado, ausencia de servicios, y se construyó además una percepción de inseguridad que merece un tema de estudio aparte, que no existía, que fue generada por la gente ante la zozobra de no haber tenido un escenario optimista para obtener los insumos para la sobrevivencia de semanas o meses posteriores, que desataron una euforia de saqueos y una serie de circunstancias en donde era bien importante llegar también. Esa es también debilidad institucional, y ahí también estaba la división de Gendarmería. En segundo término, el modelo pone un importante énfasis en las tareas de proximidad social, pero la proximidad social entendida desde una perspectiva de acercamiento para la obtención de información estratégica. El modelo de proximidad no es más aquel en el que las instituciones única y exclusivamente se dejaban ver como un gesto amigable para acercarse a la sociedad, para la foto, para llegar a cumplir el sueño de algunos niños. No, es un concepto mucho más evolucionado que, además de todo esto, que es muy importante para las instituciones, necesitaba culminar este trabajo de acercamiento con información que sea susceptible de analizarse en el ánimo de proteger, de prevenir, de perseguir el delito. Nos desplegamos en zonas geográficas en que su presencia resulta necesaria ante una problemática identificada, con la misión de proteger a estos sectores productivos y apoyar las condiciones que requieren para el desarrollo de sus actividades. Esto, que no quiero que se vuelva muy académico, muy técnico, lo explico de la siguiente manera y con ejemplos muy precisos. Ustedes recordarán, y lo decíamos en la presentación de la Expo, pero no encuentro un mejor caso para poderlo explicar. Recordarán el caso del limón. El limón pasó de ser un artículo común en algún tiempo para convertirse en un artículo de lujo. El limón alcanzó casi los 80 pesos el kilo. Y en gran parte obedecía, no en exclusiva, pero en gran parte, ese problema estaba focalizado porque en el lugar donde más limón se producía en aquel entonces, que era Michoacán, el ciclo estaba arrebatado completamente por la criminalidad organizada. Se extorsionaba o se cobraba derecho de piso a los que se trasladaban a los campos para sembrar, se cobraba por bajar el limón, había cuota por desplazarlo y había una cuota sobre el punto primero de venta del material. Entonces esto encareció el limón. Este ejercicio de detección de este tipo de amenazas son a los que nos estamos refiriendo.
este tipo de amenazas son las que generan el trabajo de gabinete de la División de Gendarmería, y a eso nos estamos refiriendo. En este sentido, la acción de Gendarmería se estructura en 3 ejes complementarios: protección a los sectores productivos, proximidad social y acciones de operación policial. Contamos también con la capacidad de participar en operaciones especiales y con grupos de reacción inmediata. Hoy la División de Gendarmería también tiene un ingrediente orgánico muy simple, muy sencillo, pero cada uno dotado de muchas facultades y de mucho trabajo. Tenemos la Dirección General de Proximidad Social, que es la que realiza este trabajo de inteligencia social que nos referíamos. Tenemos una Dirección General de Logística, que es la encargada de detallar paso a paso cómo nos vamos a trasladar y hacia dónde, lo que se necesita para instalarnos, cuáles son las circunstancias del terreno. Todo esto lo hace esta Dirección General. Tenemos la Dirección General de Operaciones Especiales y Estratégicas, que son los compañeros que están aquí al frente y que van a identificar por este tipo de uniformes. ¿Alguien se quiere poner de pie? ¿Ustedes? Que les quiero comentar, estos compañeros, además de llevar la formación básica de todo policía federal y la especial, gracias, y la especial para formar parte de este grupo de operaciones que trae un curso adicional, tienen además formación del más alto nivel, a nivel táctico operativo. Estamos hablando de policías, sí, de élite, policías que todos, absolutamente todos los días, están desplegados en las zonas más conflictivas. Muchos de ellos han estado trabajando últimamente en la Sierra de Guerrero, por mencionar un ejemplo, y es el complemento de la División de Gendarmería. Tenemos la proximidad, el rostro de acercamiento, el rostro que ustedes han visto, si quieren ponerse de pie los servicios de proximidad, ¿sí? No, claro, vienen de gala todos, pero tenemos el uniforme para que ustedes lo aprendan a distinguir. Ellos están en tareas de proximidad e inteligencia social. Tenemos el grupo de operaciones, tenemos el de logística y tenemos, gracias, una coordinación completa de inteligencia operativa. La naturaleza y objetivos de la División de Gendarmería implican que el tipo de situaciones, aquí está el cuadro que me refería, que el tipo de situaciones de riesgo que ha de atender son aquellas que se derivan de la acción de la delincuencia, sea a partir de su organización o de actividades premeditadas, o bien como consecuencia de momentos de oportunidad, como el debilitamiento temporal de la seguridad pública a consecuencia de una catástrofe natural, que es lo que decíamos al principio, y que tiene como consecuencia la interferencia con el desarrollo normal de las actividades productivas de un sector económico específico, sea en la forma de un ataque a los productores, como pudiera ser el caso de una extorsión, ¿no?, o a productores agrícolas, o de ahuyentar a los consumidores, como en el caso de la disminución de actividades turísticas debido a condiciones de inseguridad. Estas son las variables, sería nuestro eje rector para determinar cuándo algún ciclo se encuentra en riesgo. Bueno, decíamos que el modelo implica el monitoreo permanente de datos económicos y de incidencia delictiva, particularmente esos dos, analizados mediante el uso de técnicas económicas y estadísticas. Este análisis debe proporcionar claves acerca de la existencia de una posible situación de riesgo que involucra sectores económicos y regiones específicas, que sean vulnerables o distorsiones o ataques por parte de la delincuencia. Considerando que las técnicas estadísticas siempre conllevan un cierto margen de error, el modelo se refuerza mediante el establecimiento de canales de comunicación cercana y fluida, mediante acciones de proximidad social, con actores económicos y ciudadanos, que permita llevar a cabo una confirmación en campo de lo que en el trabajo de gabinete estamos realizando. Es el caso que yo les mencionaba hace un momento. Nuestro estudio de gabinete decía que en aquel estado al que nos pretendíamos desplazar había un gran problema con un producto en particular.
pero cuando llegamos allá nos dijeron que no, que ellos tenían sus números correctos, que no tenían ningún tipo de amenaza en ese ciclo de este producto, pero que estaban preocupados por una situación que era eminentemente un asunto del fuero común, que ellos decían tener pues las capacidades para enfrentarlo. Entonces nosotros pues hicimos esa validación a través de la cercanía con los actores más importantes de aquella entidad.